Los investigadores tucumanos están trabajando también en el derecho de los niños migrantes a nivel internacional. Jóvenes investigadores que se destacan en la provincia, en el país, y que luego están realizando estudios de posgrado alrededor del mundo. Es el caso de nuestra invitada de hoy, Laila Moliterno, graduada de la Facultad de Derecho, máster en Derecho Internacional, sigue capacitándose y está trabajando. Sí, y está justamente trabajando en este tema que es súper importante, el derecho internacional de los más vulnerables, de los niños. Bienvenida, Laila, un gusto. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, chicos. La verdad es una alegría poder contar un poco más sobre lo que estamos haciendo y en este momento, que es un tema tan vigente, ¿no?, con toda la guerra en Ucrania. Bueno, Laila, ¿cómo arranca tu interés para estudiar el tema de los derechos de los niños migrantes? Bueno, en realidad estudiar niñez y adolescencia es algo que me acompaña desde mis estudios de grado y es algo que vengo haciendo antes ligado más a cuestiones de publicidad, cómo regula el derecho, ¿no? Eso. Y entendiendo que el derecho es una ciencia que muchas veces va llegando un poco tarde a regular las realidades, pero que necesita ir adecuándose y brindar respuestas acordes. Entonces, así que el fenómeno es una forma de llamarlo, ¿no? Pero esto viene creciendo hace más de 30 años. Entonces, los niños cruzan fronteras internacionales y de repente cada vez más niños y niñas y adolescentes cruzan solos y solas. Entonces, no tienen la compañía de sus padres, de sus progenitores, de sus tutores, de alguna persona que normalmente ejercería estas tareas de cuidado, ¿no? Entonces, esa situación de hipervulnerabilidad es lo que lleva a dedicar estos estudios de maestría que fueron dirigidos por la profesora Claudia Lima Márquez para intentar que el derecho brinde, ¿no?, una protección reforzada. Y esto se hace a partir del estudio de dos cortes internacionales, como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea, entendiendo que estos son los máximos, ¿no?, tribunales en cada región y que van a delimitar los estándares o los marcos que tienen que ser garantizados. ¿Hay algo que te haya tocado en lo personal? Porque nosotros vemos las fotos en los diarios, niños que son perseguidos por la policía por el simple hecho de haber pasado la frontera de un país a otro. Niños que mueren huyendo y además de no tener las condiciones mínimas de alimentación, de educación. ¿Qué es lo que te ha conmovido en lo personal en este último tiempo sobre los niños migrantes? Bien, en realidad tengo que mencionar que el tema de infancia y adolescencia es algo que me convoca desde siempre y que acá en la provincia he participado de grupos, ¿no?, como Acción Católica, grupos que trabajaban con niños y que estos niños migrantes tienen historias invisibilizadas, ¿no?, invisibilizadas, silenciadas, y cuando esto aparece, sale a la luz, es algo doloroso. Todos se acordarán del niño Alan Kurdi, que hace pocos años, ¿no?, se difundía en todos los medios una foto de él sin vida en la costa. Sí, dramática. Dramática, dolorosísima. Tirado en la costa. Tirado en la costa, y fue algo así tremendo, tremendo para todos. Digo, para los académicos, para los políticos, para la sociedad civil, para todos los ciudadanos y las ciudadanas que lo mínimo que deseamos, ¿no?, es el bien común. Entonces, durante este estudio de casos, sí, es difícil, acompañas historias difíciles. Por ejemplo, la Corte Europea han llegado, ¿no?, más casos que han sido tratados que la Corte Interamericana, que es propio de una corte más antigua, ¿no?, y que inspira nuestro sistema. Pero lo que resulta interesante es cómo los diálogos entre estos tribunales pueden beneficiar a los niños. Entonces, no es algo que tiene que presentarse en términos de cuál es más antiguo, cuál es mejor, sino la complementariedad, ¿no? Como el derecho internacional es un sistema pluralista, un sistema abierto y un sistema que está en constante evolución. El tema de los datos, porque uno a veces no tiene conciencia, cree que esto no pasa, que no pasa en Argentina, pero hay niños migrantes en Argentina, en Brasil, en Europa muchísimo, en los países árabes. ¿Hay algún número, obviamente un subregistro de esta realidad? Bueno, esa pregunta es súper importante, de hecho, porque nos lleva a reflexionar la necesidad de contar con estadísticas específicas de los niños que ingresan a los países tanto con sus familias como solos, ¿no? Y dentro de los más de 270 millones de personas migrantes que hay en el mundo, se estima, UNICEF estima, que en el año de 2020 cerca de 36 millones eran niños.
Entonces es una cifra que está en crecimiento y que aún en la pandemia, ¿no?, continuó creciendo, lo que da la pauta que aunque se han endurecido, ¿no?, las medidas y los controles con la pandemia para también reducir los contagios, las personas siguen moviéndose y siguen arriesgando sus vidas en rutas aún más peligrosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los chicos que migran de México a los Estados Unidos? ¿Hay alguna protección legal para ellos? Porque sabíamos que había una legislación muy rígida con, muy férrea, exactamente. Con los inmigrantes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que dentro del derecho internacional tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que es el instrumento internacional más ratificado en la historia de la humanidad. Todos los países se han comprometido, menos Estados Unidos. Entonces, por ahí la protección y los tratos que se brindan son diferentes. Tenemos que tener en cuenta que durante estos procesos migratorios, los niños o las personas migrantes tienen que adecuarse a ciertos requisitos que establecen los estados soberanos, ¿no? Pueden hacerlo y a veces esto no sucede porque carecen de documentos. En esas circunstancias, lo importante es que los niños no sean criminalizados, claro, ¿no? La criminalización opera como un disciplinamiento también, porque se presenta como un delito, algo que no lo es. Migrar no atenta contra ningún bien jurídicamente protegido. Entonces pero los busca y lo persigue la policía. Termina siendo algo tremendo, sí, pero bueno, en eso también radica la lucha, ¿no? De lograr que este tema sea debatido, también la efectivización de estos niños. Hay muchas iniciativas de ONGs, también del propio Instituto Interamericano del Niño, en donde estoy participando en una adscripción formativa. Estamos elaborando documentos amigables para los niños donde se informen sobre sus propios derechos. Y es también esto, el encuentro de la academia con los propios niños, y también ponerlo en la agenda de los medios y de los gobiernos, ¿no? Que no pase como un tema inadvertido, que nos enteremos cuando haya un niño muerto en la costa realmente, o cuando que no lleguemos a eso. Que no lleguemos a eso. Justamente de eso te quería preguntar. Sí. Hay un tren muy conocido que es el tren llamado La Bestia, que cruza todo México, donde suben muchos niños salvadoreños, guatemaltecos, de 12, 13 años, hay documentales sobre eso, que van a buscar esto de llegar a la frontera México-Estados Unidos. ¿Cómo lograr que en realidad esos niños no suban ni siquiera a ese tren? Porque ese tren, por ejemplo, el tren llamado La Bestia, lleva bandas que lo manejan, bandas narcocriminales también que son los que te cobran aranceles y que muchos niños incluso, hay documentales sobre eso, lo pueden buscar en YouTube, digamos, no se me ocurre a mí, los llevan a situaciones que son muy peligrosas para ellos mismos. ¿Cómo hacer que no lleguen a eso? En realidad, bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Migrar involucra muchos riesgos y muchas oportunidades, pero también, ¿no?, de una mejor calidad de vida, de una mejor educación. Sí. Entonces, los niños que migran también con mucha ilusión, como las personas migrantes. Entonces, es importante mantener el foco en que también involucra muchos riesgos de violaciones de derechos humanos, sobre todo para los niños que están en esta situación de desprotección y desamparo, ¿no? En donde el Estado tiene que tener un papel reforzado de garantizar sus derechos mínimos a la educación, a la salud. Y el papel del derecho es fundamental en eso, ¿no? Tratar de garantizarlos con leyes. Sí. No tenemos una respuesta, porque hasta esto que te comentaba, el derecho viene regulando situaciones que ya acontecen, entonces llega un poco tarde a darlas. Siempre llega tarde. Y es algo que se va adecuando, es una característica, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que está ligado sobre todo también a la sensibilidad, a que haya una cierta sensibilidad sobre este tema, a que sea difundido en los medios. Los medios ocupan un papel importantísimo en la construcción de la opinión pública. Digo, cómo se presenta la mirada sobre las personas migrantes es muy importante, porque las personas migrantes aportan mucho a nuestras sociedades. Digo, nuestra propia historia está asignada por la migración y entonces asociar a las personas migrantes a una ilusión de no permanencia termina siendo un condicionante. O de excluirles derechos, ¿no? Porque hoy mismo a veces tenemos migrantes de países limítrofes como de Bolivia y hay personas que todavía siguen considerando que tienen o que deberían tener menos derechos que los nativos aquí en el suelo argentino cuando la Constitución, por supuesto, no lo contempla. Pero Laila, contábamos al comienzo de la nota que te tenemos de casualidad en Tucumán porque estuviste formándote en Brasil, en Alemania, estuviste formándote a distancia en Portugal. ¿Cuántos idiomas sabes, Laila? Contanos. Bueno, yo pertenezco al Centro de Estudios Europeos y Alemanes, que está situado en Porto Alegre, Brasil, que depende de dos universidades, la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y la Universidad Católica de Rio Grande do Sul. Este centro
Es un centro único en el hemisferio sur, valga la redundancia, pero que está conectado con otros 20 centros alrededor del mundo y que se caracteriza por llevar investigaciones de punta con metodologías muy serias también, ¿no? En humanidades, que es un área diferente y que está enfocado en 3 temas, que son sustentabilidad, diversidad cultural y globalización. Dentro de ese gran paraguas, digamos, se marca esta investigación, pero también hay colegas que investigan sobre inteligencia artificial, sobre cosas más ligadas al derecho comercial. Entonces, en ese marco se ha desarrollado mi investigación, mi tesis. Contanos esto, ¿tuviste Sí. la oportunidad de estar en qué lugares? Bueno, este centro es un centro muy generoso que recibe el financiamiento del DAAD y en este año pude participar de una escuela de verano en Polonia, en el Willy Brandt Centrum, donde estuvimos debatiendo sobre regionalismos, qué es una región, y yo presenté un panel sobre el Mercosur y las iniciativas educativas en el Mercosur para nuestra integración. También visitamos Alemania, las distintas universidades que tienen convenios y centros de investigación también ligados a humanidades y a las temáticas que estamos desarrollando. Entonces, muchas oportunidades para los jóvenes investigadores, ¿no? De Tucumán. Claro, decirles que las puertas están interesados. abiertas. Estuviste Sí. en Brasil, pero me acuerdo que ayer me decías, a Sí. veces estoy hablando y me confundo de idioma, por eso te decía, Sí. ¿cuántos idiomas estás hablando actualmente? Bueno, yo aprendí inglés, portugués, alemán, que era uno de los requisitos Para para la el beca. centro, claro, y también un poco de italiano. ¿Y algo de tus orígenes también? ¿Tenés algo de la Sí, lengua? mi familia tiene orígenes libaneses y también italianos, entonces viví también un tiempo en el Líbano, con una beca también en una universidad de Kazlik. Y entonces creo que todo este transcurso y este vivir en otros países, ¿no? Te da una visión diferenciada y por ahí más sensibilizada. Claro. Pensar en la infancia y pensar en los niños, en las niñas, es pensar también en lo cotidiano, es pensar en la humanidad. En la realidad diaria. Laila, por último, Sí. entonces, los convocamos a los jóvenes a que participen. ¿Dónde pueden por ahí ingresar, Sí, buscar esto me información? parece lo más importante. El próximo año va a haber una beca especial para estudiantes latinoamericanos. Ajá. Entonces los animamos a que se postulen, a que presenten sus candidaturas. El proceso no es complejo, yo me pongo totalmente a disposición para que me contacten. Vamos a dejar mi Instagram también. Sí, Bien. sí. Podemos dejarlo. ¿Cómo es? Es @LailaDul. Entonces me bien. pueden escribir, yo no tengo ningún problema Los orientás a los en chicos. orientarlos. Sí, podemos organizar un Zoom, podemos ver, ellos cuando se presentan sus proyectos. Entonces ahí ya es interesante que vayan pensando en qué realmente les interesa, ¿Qué quieren los estudiar? moviliza. Se Y puede. también dentro de sus áreas, es para humanidades, o sea, no solo derecho, sino también letras, artes, diferentes. Todo lo que es humanística. Bien, Laila, te agradecemos Historia. muchísimo. Muchas No gracias. te despedimos porque te vamos a invitar al último bloque, pero sí los invitamos Sí. a todos a que vamos a una pausa y ya volvemos.